tenemos a nuestro invitado en la sala de entrevistas, en esta ocasión de manera telemática. Así es, Ramiro Rivera, analista político, para explicarle a la gente sobre todo lo que ha sucedido ayer con la Asamblea Nacional. Brevemente, para recapitular, la Asamblea sesionó para pronunciarse y rechazar las declaraciones del presidente en un reportaje internacional, y esto ha generado evidentemente críticas en la población de que primero bloquean proyectos de ley y en segundo que no se están abordando temas quizás de mayor impacto o mayor repercusión en el país antes que una entrevista. Ya estamos con nuestro invitado, doctor, muy buenos días, gracias por estar conectado con nosotros en Noticias 7. Quisiéramos empezar preguntándole su primera lectura sobre justamente esto, que la Asamblea ayer sesionó para referirse a una entrevista que dio el presidente con un medio internacional muy reconocido. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, me parece, como lo he dicho en las redes sociales, un perfecto absurdo. ¿Se acuerdan los ecuatorianos cuando el señor Correa decía que Cuba era una forma de democracia? ¿Se acuerdan cuando elogiaba a Gaddafi, que era un dictador que estaba mandando a su pueblo durante 40 años y decía que lo admiraba? ¿Se acuerda cuando denostaba contra Israel y los Estados Unidos y se llevaba con los chicos malos del planeta vinculados al crimen transnacional y al narcotráfico? ¿Se acuerdan cuando el gobernador de Turquía, Erdogan, vino a Quito, un grupo de mujeres protestaba y sus guardaespaldas, verdaderos orangutanes, los arrastraron de los pelos en un recinto de conferencias? Me parece que la Asamblea sufre de un problema de falta de razón, de raciocinio, y están mal de la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? El presidente Daniel Noboa tiene una larguísima conversación con un periodista muy respetado de los Estados Unidos, cuyo estilo es tener conversaciones francas y largas para luego sacar reportajes. De esa conversación larga, extraen del contexto 2 o 3 criterios del presidente ecuatoriano sobre Bukele, quien había también hablado sobre el presidente ecuatoriano, sobre el tema de Colombia y sobre el tema de Argentina. No hay ningún impasse, ninguna queja, ni nada. Pero los asambleístas tan delicados y tan sensibles llegan al grado, perdón por la expresión, de idiotez, de inmiscuirse en una facultad que es inherente al presidente constitucional de la República, quien es el único encargado de la política internacional, diciendo que el presidente de los ecuatorianos ha ofendido, ha agraviado y que el Parlamento ecuatoriano se solidariza con ellos. En una resolución que estoy seguro que la escribió Ricardo Patiño, y en una estrategia del correísmo en el que lamentablemente no lo comprendo, caen como ingenuos los de Pachacuti o los legisladores de Construye. La racionalidad política no se construye con tonterías, con impertinencias. De tal manera que yo diría que quienes deben pedirle disculpa a los ecuatorianos por la torpeza cometida son los legisladores. Con un parlamento así, la democracia ecuatoriana no mejora. Doctor Rivera. Cuando debían haber ya aprobado las leyes que resolvimos los ecuatorianos mayoritariamente en la consulta plebiscitaria. Doctor Rivera, muy buenos días. Con todas estas estrategias creadas por la Asamblea Nacional, ¿se está buscando desestabilizar el gobierno de Daniel Noboa, bloquear al gobierno del presidente Daniel Noboa? Yo diría que se ha iniciado la campaña electoral. Es decir, cada grupo parlamentario, cada organización política ha arrancado la campaña electoral. Es un punto. Segundo punto, me parece que hay una parte de la clase dirigente vetusta ecuatoriana
que no comprende que el Ecuador ha llegado a una ruptura generacional. Hay un relevo generacional. Es comparable, diríamos, con los viejitos que creen que el periódico todavía tiene que ser en papel y que tienen que tantear el papel y no aceptan que el mundo digital está aquí, en los celulares, y que aquí uno puede encontrar los reportes, las noticias, todo al instante, en vivo, de manera digital, en inmediatez, al segundo, y ya no en la vieja forma de la comunicación social. Creo que lo mismo pasa en la política. Hay quienes, como el señor Correa, no acepta que un joven, Pero, 25 años menor que él, sea quien lidere el país o lidere el país este momento. pero doctor, disculpe Acuérdense que le corte. Sobre este tema claro, justamente, ayer conversábamos con el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y él mencionaba que ellos consideran que hay una intención de que incluso el presidente Daniel Noboa no se pueda presentar como candidato para el 2025 o hacer que en su lugar quien asuma la presidencia cuando él esté en campaña sea alguien que, dice el gobierno, le haría daño al país. ¿Usted coincide con esa postura? bueno, Dios nos libre, no creo que eso vaya a pasar. Vea, yo he escuchado eso y lo he tomado como broma y remembrado a los amigos y a quienes me consultan y les he dicho que en este país siempre se recurre a la terminología de la locura, porque la política a veces dar la impresión, en este caso el Parlamento, que es un manicomio donde hay pocos cuerdos y muchos demencialmente desquiciados. A Velasco Ibarra le decían loco por su genialidad y su profunda inteligencia filosófica. Carlos Julio Arosemena Monroy a sus adversarios traviesos les decía que están enloquecidos por el dinero. En los años 90 ganó las elecciones alguien que se autocalificaba como el loco que ama, que ama. Luego en el 2007 fue elegido un binomio enloquecido y eso sí, una pareja de locos por el dinero. El uno reside en la cárcel de La Tacunga y el otro loco que odia reside de manera fugitiva en Bélgica. Y me parece que quienes están en un estado de locura son los asambleístas que en vez de dedicarse a trabajar, a legislar, a ejercer el control político, a representar a los electores con decencia, no son capaces todavía, luego que ha pasado más de un mes de la consulta plebiscitaria y de la proclamación de resultados, en darnos las leyes que el Ecuador necesita para fortalecernos ante el crimen organizado, los carteles de la droga y estos males que nos azotan este momento. Me parece sí que algunos están volviéndose medios locos y atormentados o atolondrados por la campaña electoral que se avecina. Ese es el problema de fondo. Pensar en desplazar un presidente y ponerle a la señora Abad, ni siquiera por el encargo, ya resulta bastante turulato, bastante demencial y poco responsable con los ecuatorianos y con un país cuya democracia necesita seguridad, estabilidad. En vez de acolitar, de unirnos todos en la lucha contra el narcotráfico, lo único que hacen, no todos, porque si hay legisladores, hombres y mujeres capaces, pero hay otros tan ignorantes que yo no me explico cómo llegaron a la asamblea, y Doctor, otros tan buenos días. ingenuos. Precisamente por esta acotación que usted hace, la ciudadanía se pregunta en las calles todo el tiempo cómo hacer que exista una Asamblea Nacional que trabaje por y para la gente, enlazados con las demandas que necesita el Ejecutivo para el progreso de la ciudadanía. ¿Cómo lograrlo si cada vez que tenemos estas dificultades, desde el mismo cuestionamiento ciudadano, hay varias perspectivas de expertos
sin embargo no rinde frutos, no llega a concretarse una acción determinante para que la Asamblea tenga otro tipo de actitud, no en beneficio de ellos, sino de la ciudadanía, que es a quien se deben, a sus mandantes. En parte, creo yo, en respuesta a su inquietud, en parte el problema es estructural. En el Ecuador no hay partidos políticos que produzcan liderazgos formados, gente capaz, que lea, que estudie, que se prepare, que sepa expresarse y sea una representación decente. Las universidades tampoco están promoviendo liderazgos, no hay escuelas de capacitación. En los informes de la Asamblea usted encuentra faltas de ortografía que eran imperdonables en la escuela en el pasado. Gente que no puede expresarse 2 minutos sin tener una hoja que alguien lo escribió. Eso no puede ser. Y eso es ayudado por un sistema electoral en el que crearon las distritaciones o las circunscripciones territoriales, donde la política se ha barrializado. Con esto no quiero ofender al barrio, porque el barrio es una comunidad de gente decente y buena, pero la calidad de nuestros representantes es muy baja. Y en general, el fenómeno de los parlamentos es su deterioro, su distanciamiento con los problemas reales de la sociedad y el desencanto que tiene la ciudadanía. Entonces, algunos dicen, hay que preparar más a los legisladores. No es así. ¿Sabían ustedes que la anterior y la actual asamblea tiene aproximadamente un 60% o 70% que tiene tercer nivel y cuarto nivel? Porque ahora cualquiera en un curso de semana logra un máster. De tal manera que alguien que acumule títulos no necesariamente acumula ni sentido común y menos discernimiento o capacidad. Y además, doctor, no nos olvidemos de un punto muy importante. En las próximas elecciones aumenta el número de legisladores, ya no van a ser 137. Subió la población del Ecuador, va a haber mayor representación en el Parlamento. La pregunta es, ¿cuál debería ser la estrategia del gobierno en estos meses que le quedan con una relación completamente rota con la Asamblea, pero además tomando en cuenta que si el presidente se volviese a lanzar para 2025 y eventualmente ganara, va a tener una Asamblea con quizás mayor oposición o una nueva mayoría móvil, mucho más grande, que no van a poder controlar y que ya vemos lo que están haciendo, porque van a ser más asambleístas? ¿Cuál debe ser la estrategia futura entonces para poder gobernar el país? Yo tengo un criterio un poquito distinto, a una visión un poco diferente a la suya, porque veamos elementos de la realidad. El correísmo como tal se beneficia del sistema electoral que fue diseñado para lograr sobrerepresentación. Le doy ejemplos. Ha habido elecciones donde el correísmo saca el 48% de los votos, pero se lleva el 75% de la representación. Fueron tan pícaros que roban hasta la representación. Es decir, no satisfechos con los sobreprecios, lograron diseñar un sistema electoral con asesoría de Podemos de España para que tenga una sobrerepresentación. Sin embargo, el correísmo está de capa caída. Se lo ve mismo a su líder amargado, lleno de odio, envejecido por el rencor. Punto 1. Punto 2. Va a haber mucha dispersión, como siempre. Tendremos por lo menos 7 u 8 candidaturas, lo que hace que la votación se disperse. Tercero, el partido de gobierno es un partido muy joven y esa juventud tendrán que mezclarla con experiencia. Tendrá que escogitar en cada provincia gente que sea preparada, que conozca de la política, porque sí está bien y hay que darle la bienvenida al relevo generacional. Está perfecto, pero la juventud, si bien puede tener vitalidad, no tiene ese elemento que se llama experiencia. Y en política usted necesita cierta malicia, porque fíjese usted en la asamblea,
le han pasado, como se dice en la jerga futbolística, por las galletas, proyectos de ley inconcebibles. Claro que sí. Como Doctor, por ejemplo, discúlpenos que nos tenemos que cortar por cuestión de tiempo, pero le agradecemos por esta larga conversación que hemos tenido con usted y los criterios que nos ha podido compartir justamente sobre esta relación Ejecutivo y Asamblea Nacional. Le agradecemos y que tenga un muy buen día, doctor. A ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Días. Palabras entonces de Ramiro Rivera, analista político.